Hola a todos, soy Showtime 112. En la historia de la aviación militar, no es tan raro que un piloto vuele para dos fuerzas aéreas diferentes en su carrera. Pero hay un caso excepcional de un piloto de combate que voló para 4 fuerzas aéreas diferentes. Para hacerlo aún más especial, se le atribuyeron victorias aéreas en 3 de ellas. Saifu Azam nació en 1941 en Bengala Oriental, entonces parte de la India británica. Esta región luego pasó a formar parte de Pakistán, o más precisamente, Pakistán Oriental. En 1960, Saifu Azam obtuvo una comisión como oficial en la Fuerza Aérea de Pakistán. Después fue enviado a Estados Unidos para entrenar, y sus habilidades empezaron a destacar. Cuando comenzó la guerra de 1965 con la India, él pilotaba F-86 Sabres con el escuadrón número 17. En este conflicto, realizó 12 misiones de ataque a tierra y logró derribar un caza net indio. Por sus acciones, fue condecorado con el tercer más alto galardón militar de Pakistán. En noviembre de 1966, fue enviado como asesor a la Fuerza Aérea de Jordania. Durante la Guerra de los 6 días con Israel, en junio de 1967, se ofreció como voluntario para volar en combate por su país anfitrión. La guerra llegó en un momento muy desfavorable para la Fuerza Aérea de Jordania. Este pequeño servicio solo contaba con un escuadrón de aviones de combate, equipado con el Hawker Hunter de fabricación británica, y había menos de 20 ejemplares disponibles. El escuadrón que operaba el Hunter estaba en proceso de conversión al F-104 Starfighter, con muchos de sus pilotos en Estados Unidos recibiendo entrenamiento. Algunos Starfighter ya estaban en Jordania, pero se trasladaron a Turquía antes del conflicto. Solo hay 14 pilotos de Hunter disponibles para la Fuerza Aérea Jordana. Se solicitó y se recibió el permiso oficial para que Saiful Azam y otro asesor pakistaní, el piloto Sarwar Shah, pudieran volar en combate. Sin embargo, Shah fue hospitalizado pronto y no voló. La base aérea de Mafraq, donde se desplegaron cazas, tenía buena defensa antiaérea, pero pocas precauciones. Los ataques israelíes del 5 de junio provocaron confusión en los ejércitos árabes, incluyendo a la Fuerza Aérea Jordana. El primer ataque aéreo jordano contra Israel se lanzó apenas poco antes del mediodía, hora local. Saiful Azam estaba programado inicialmente para volar en esa misión, pero fue cambiado a defensa aérea en el último momento. Azam y su compañero de ala, Ihsan Shurdom, tomaron posición a gran altura sobre la ciudad de Aglun. Shurdom recuerda que despegó con 24 cohetes y tuvo que dispararlos para aligerar su avión y prepararse para el combate. El controlador de radar en tierra no pudo dar vectores precisos a los 2 pilotos de Hunter, por la gran cantidad de aviones en el aire, pero luego informó que se acercaban aviones a la base aérea de Mafraq. Azam y Shurdom luego regresaron a su base y perdieron contacto con el radar en tierra. Fue en ese momento cuando la Fuerza Aérea de Israel decidió enviar formaciones de ataque contra Jordania. La estación de radar de Ajlun fue su primer objetivo, y fue destruida por 4 Super Mister del escuadrón número 105. Un gran número de otros Supermeister, Meister más antiguos y Ouragans tenían la tarea de atacar la base aérea de Mafraq y el aeropuerto internacional de Man. A la 1:40 p.m., todos los cazas jordanos menos 4 estaban en tierra reabasteciéndose y rearmándose. El ataque israelí fue devastador.
Cuando Assam y Shurdom regresaban a Mafraq, avistaron 4 aviones que al principio creyeron que eran cazas iraquíes que regresaban de un ataque contra Israel. Cuando empezaron a cambiar la formación de combate, Assam se dio cuenta de que en realidad eran Misters israelíes. Assam logró maniobrar detrás del número 4 en la formación. Abrió fuego con sus cañones y luego ascendió para evitar los escombros. El teniente israelí Yanaya Bulleh no logró eyectarse cuando su avión se estrelló cerca de la base aérea de Mafraq. Cuando Saiful Assam ascendió, vio 2 aviones enemigos más dirigiéndose al oeste a toda velocidad. El compañero de ala vio uno a la derecha, así que Assam le ordenó atacarlo, y él siguió a la pareja. Cuando Assam se acercó, la aeronave israelí comenzó a maniobrar, y así evadió el fuego de las armas del cazador. El Mistair entonces se enderezó, y eso fue suficiente para que Assam lo alcanzara. Dejó una estela de humo, pero Saiful Assam no vio cómo se estrellaba porque vio al líder israelí girar hacia él. Como tenía poco combustible y municiones, se retiró y se dirigió hacia Mafraq. Assam afirmó haber destruido una aeronave enemiga y dañado otra. Shurdom, su compañero de ala, dijo que derribó 2 aviones. Israel afirmó 2 derribos de cazas. Aunque obviamente aquí hay cierta exageración, al menos una baja para Saiful Assam parece bastante segura. Como la base aérea de Mafraq quedó inoperativa por los ataques israelíes, Saiful Assam y otros pilotos jordanos de Hunter aterrizaron en el aeropuerto internacional de Amán. Las aeronaves que sobrevivieron corrieron el mismo destino que las de Mafraq. Fueron destruidas en tierra, ya sea por aviones Mirage israelíes o Super Mister. Como la Fuerza Aérea de Jordania no tenía aviones para luchar, los pilotos sobrevivientes fueron enviados a Irak, que también usaba Hawker Hunters. Los iraquíes lanzaron varios ataques contra Israel desde su base aérea H-3. Esto fue visto por el liderazgo israelí como una razón para lanzar ataques aéreos contra este aeródromo iraquí occidental. Tras los 2 primeros ataques, los pilotos israelíes dijeron haber destruido muchos aviones enemigos en tierra, pero el mando de las Fuerzas de Defensa de Israel ordenó un tercer ataque la mañana del 7 de junio. Mientras tanto, los pilotos jordanos, como Saiful Assam, llegaron a la base aérea iraquí en Jabanilla y empezaron a volar los cazas iraquíes. A las 10 a.m. del 7 de junio, 4 de ellos despegaron para patrullar sobre H-3. El líder era Saiful Assam, con Ihsan Shurdam como su ala, y 2 pilotos iraquíes como números 3 y 4. Los cazadores debían aterrizar y repostar en H-3, pero entonces llegó una advertencia sobre cazas israelíes acercándose y se quedaron en el aire. El ataque israelí fue mal planeado. El grupo consistía en 4 bombarderos Watur y 4 cazas Mirage 3. Los Mirage también llevaban bombas, y se esperaba que las lanzaran primero sobre la pista, y luego proporcionaran cobertura aérea para los Watur. El Watur líder era un modelo 2N de 2 asientos, los demás 2A de 1. Se utilizó la misma ruta de ingreso que las 2 primeras veces,
y, como era de esperarse, el ataque logró poca sorpresa. Cuando la formación israelí se acercaba al aeródromo H-3, fueron avistados por el escuadrón iraquí de Hunter. Saiful-Azzam y su escuadrón se lanzaron sobre los atacantes. Él y los jordanos persiguieron a los Baturs y los pilotos iraquíes a los Mirages. Mientras los Mirages bombardeaban la pista, el capitán Gideon Dror notó que dos Hunters intentaban atacar a su escuadrón. Él giró para enfrentarlos. Saiful-Azzam ahora cambió su enfoque de los Baturs a los Mirages, pero ya era demasiado tarde para salvar a su número 4. El teniente de primera clase inexperto Ghalib al-Hamid al-Qasi fue alcanzado por el piloto israelí y el cazador se estrelló. El piloto iraquí no se eyectó. Pero luego Azzam atacó el Mirage de Dror. Azzam pudo apuntar y golpear el Mirage con sus cañones. El piloto israelí se eyectó y fue capturado. Otro piloto israelí, Ezra Dotan, atacó al Hunter iraquí restante y afirmó haberlo derribado. Según fuentes iraquíes, este Hunter escapó y sobrevivió. Después de derribar el Mirage, Saiful-Azzam ascendió y luego notó que el Batur venía de frente y por debajo de él. Luego hizo una maniobra casi desmayándose, parecida a una split, y quedó detrás del Batur. Se estaba acercando rápidamente. Disparó sus armas a muy corta distancia, y apenas logró evitar los escombros del bombardero que explotaba. El teniente Zainal, número 3 iraquí, también dijo que se puso detrás del Batur y lo derribó. Él presenció cómo dos asientos eyectables se separaban de él. El capitán israelí Yitzhak Gohan, quien pilotaba uno de los Baturs monoplaza, se eyectó y fue capturado por las tropas iraquíes. Sobre las afirmaciones iraquíes,
Saif al-Assam dijo haber derribado un Mirage y un Batur. Esto fue confirmado oficialmente y fue condecorado por el gobierno iraquí. El teniente iraquí Samir Zainal afirmó haber derribado un Batur y un Mirage, recibiendo oficialmente el crédito por ambos. El compañero de ala de Assam, Ihsan Shurdon, afirmó lo mismo, un Batur y un Mirage. Incluso la defensa terrestre dijo haber derribado una aeronave israelí. Las publicaciones israelíes suelen citar 3 pérdidas, un Mirage y 2 Baturs. Además de los ya mencionados Dror y Golan, el Batur biplaza perdido en acción era pilotado por los capitanes Shlomo Keren y Alexander Inbar Meltzer. Su aeronave fue encontrada por guardias fronterizos de Arabia Saudita. Una patrulla del ejército iraquí informó haber encontrado otro caza israelí estrellado, un Mirage, con el cuerpo del piloto aún en la cabina. Se suponía que el nombre del piloto era Ezra. Uno de los pilotos de Mirage que participó en la misión era Ezra Dotan. Se sabe que regresó a casa y siguió su carrera en la Fuerza Aérea de Israel tras la guerra, así que no pudo ser él. Algunas fuentes israelíes difieren sobre la cantidad de aviones perdidos y pilotos muertos o capturados. Un artículo de Haaretz menciona un piloto y 2 navegantes muertos, y 2 pilotos capturados llamados Dror y Golan. El libro Batur de la serie de aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí, de Ad-Dor, menciona que 2 Batur fueron derribados, uno pilotado por Golan y otro por Keren e Inbars, y que murieron 3 aviadores israelíes. Dado que Golan fue capturado con vida, ambas fuentes parecen sugerir que otra aeronave israelí, probablemente un Mirage, pudo haber sido derribada. Solo un Batur que participó en el ataque era biplaza, así que la pérdida de 2 de estos aviones no podría explicar la muerte de 3 aviadores. Los recuerdos de los pilotos que lucharon del lado iraquí o de los testigos en tierra difieren en cierto grado, y la verdad exacta sobre qué piloto derribó qué avión podría no conocerse nunca. Una cosa que sabemos sobre Saif al-Assam es que oficialmente se le acreditaron 4 victorias aire-aire en su carrera. Aunque esto lo deja a una baja de alcanzar el estatus A, sigue siendo un logro extraordinario en la era de los jets. El hecho de que haya conseguido estas victorias, volando formalmente para 3 fuerzas aéreas diferentes y luchando principalmente contra pilotos israelíes altamente efectivos, es realmente único. Pero pasó por un periodo de sufrimiento. En 1971 planeó desertar y unirse a la lucha por la liberación de lo que hoy es Bangladesh. Descubrieron su plan y lo arrestaron. Algunas fuentes dicen que solo la intervención del rey Hussein de Jordania lo salvó de un consejo de guerra. Assam estuvo 3 años en arresto domiciliario y en 1974 fue liberado a Bangladesh, donde se unió a la Fuerza Aérea. Se retiró en 1977, pero siguió volando. Murió en 2020. Si te gustó el video, dale me gusta y sigue viendo Showtime 112.